Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La reconocida actriz turca Demet Özdemir rompe en llanto durante una entrevista, todavía quiero creer en él. Lo que parecía ser una relación sólida y ejemplar en el mundo del espectáculo ha dado un giro inesperado y profundamente emocional. Demet Özdemir, conocida por su talento y carisma, se presentó recientemente en un programa de televisión donde no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su vida sentimental. El momento conmovió tanto a los presentadores como a los espectadores. Demet, vestida con una chaqueta beige sencilla y con el rostro visiblemente afectado, comenzó hablando de sus nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las preguntas inevitables sobre su vida personal surgieran. Cuando el entrevistador le preguntó sobre su relación con el cantante Oğuzhan Koç, el ambiente en el estudio cambió completamente. La actriz bajó la mirada, respiró hondo y con voz temblorosa dijo: "Todavía quiero creer en él, aunque todo me dice que no debería". Según fuentes cercanas a la actriz, la pareja, que había anunciado su compromiso hace apenas un año, ha estado enfrentando serias dificultades en su relación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura, la distancia emocional entre ellos es evidente. La entrevista reveló que Demet ha estado atravesando una montaña rusa de emociones, tratando de mantener su vida profesional mientras enfrenta una tormenta en lo personal. En un momento especialmente emotivo, Demet confesó: "Cuando amas a alguien, no puedes simplemente apagar ese sentimiento. Me he preguntado muchas veces si estoy siendo ingenua, pero mi corazón se niega a rendirse". Las palabras de la actriz generaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchas mujeres, especialmente de entre 40 y 65 años, compartieron mensajes de apoyo a Demet, expresando cómo sus palabras resonaban con sus propias experiencias. En Instagram, una seguidora comentó: "Demet, eres valiente por compartir tu dolor. Todas hemos estado allí alguna vez". Lo más impactante del relato fue la forma en que Demet habló de los intentos por salvar su relación. "Fui yo quien siempre dio el primer paso. Yo escribía, yo llamaba, yo insistía. Pero llega un punto donde sientes que estás luchando sola. Y ese momento es devastador". A pesar del dolor evidente, Demet mostró fortaleza al afirmar que está enfocada en reconstruirse emocionalmente. "Estoy aprendiendo a amarme más a mí misma. No es fácil, pero es necesario. Y si algún día él vuelve, no seré la misma persona que esperará con los brazos abiertos". El silencio de Oğuzhan Koç sobre la situación también ha generado especulación. Mientras algunos medios turcos sugieren que él podría estar evitando el conflicto, otros aseguran que simplemente no quiere hablar del tema públicamente. Lo cierto es que la sinceridad con la que Demet se expresó ha tocado muchos corazones y ha abierto un espacio de conversación sobre el amor, la esperanza y la desilusión. Como dijo Demet al final de la entrevista, con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos: "A veces, el mayor acto de amor es dejar ir". Gracias por acompañarnos en este emotivo episodio. Si te ha conmovido la historia de Demet, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Tú también has pasado por una situación parecida? Nos encantaría leerte. Guión bajo 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 gui. Tras la entrevista, Demet se convirtió en un tema central de conversación en todas las redes sociales. Los usuarios comenzaron a debatir sobre las dificultades de las relaciones en la vida pública y sobre cómo la fama puede influir en la vida personal de las celebridades. Mientras tanto, muchos seguidores de la actriz expresaron su admiración por su valentía al compartir tan abiertamente sus sentimientos. A través de diversos mensajes, los fans se unieron para mostrar su apoyo, pidiéndole que no se rindiera en su búsqueda de la felicidad, ya sea con Oğuzhan o sin él. Una de las preguntas que más se repitió en los foros y comentarios fue si realmente es posible reconstruir una relación cuando la confianza se ha visto gravemente afectada. Muchas personas compartieron sus propias experiencias de desamor y rompimientos, sugiriendo que, en algunos casos, el tiempo es el mejor aliado para sanar las heridas. Sin embargo, algunos también señalaron que, a veces, es necesario aprender a soltar y dejar ir lo que ya no funciona, para poder encontrar una paz duradera. De hecho, en los últimos años, ha aumentado la discusión sobre la importancia del autocuidado y la autoaceptación. Numerosos psicólogos y expertos en relaciones de pareja han hablado sobre cómo es fundamental establecer límites y aprender a ser felices sin depender completamente de otra persona. Esto parece haber sido uno de los puntos clave en la declaración de Demet cuando mencionó que está trabajando en aprender a amarse a sí misma.
Este enfoque en la sanación interna es crucial, ya que ayuda a fortalecer la autoestima y el bienestar emocional, aspectos esenciales para superar cualquier adversidad. Además, la situación de Demet no es única en el mundo del espectáculo. A menudo, las celebridades viven bajo una intensa presión mediática que no solo afecta su vida profesional, sino también su vida privada. Las cámaras y los titulares de los periódicos parecen estar siempre al acecho, esperando el más mínimo indicio de drama o controversia. Esto puede crear una tensión constante que, a veces, es difícil de manejar. En este contexto, muchas figuras públicas se ven obligadas a mantener una fachada de felicidad, aunque por dentro estén pasando por momentos de gran angustia. El hecho de que Demet haya mostrado su vulnerabilidad ante su audiencia demuestra una fortaleza impresionante, ya que no todas las personas tienen el coraje de hacer frente a sus emociones públicamente. Por otro lado, la relación de Demet y Oğuzhan había sido vista como un modelo de amor en el mundo de la farándula turca. Los dos parecían compartir una conexión genuina y, al principio, su compromiso había sido recibido con entusiasmo tanto por los medios como por sus seguidores. Sin embargo, como muchas parejas famosas, su relación también tuvo que enfrentarse a la presión de vivir en un escaparate, donde cualquier desliz o malentendido se magnifica por la atención pública. A pesar de las dificultades, aún existe una esperanza latente en muchos de sus seguidores de que puedan superar este bache y regresar más fuertes. Es importante reflexionar sobre cómo la sociedad tiende a idealizar las relaciones amorosas, especialmente aquellas que involucran a personas públicas. Se espera que los amores de las celebridades sean perfectos, sin lugar para los errores o las caídas. Sin embargo, la realidad es que todas las relaciones, independientemente del estatus social de los involucrados, enfrentan altibajos. Y es precisamente en esos momentos difíciles cuando el amor verdadero se pone a prueba. La capacidad de las personas para superar obstáculos juntos, adaptarse a las circunstancias cambiantes y comunicarse abiertamente es lo que realmente define la solidez de una relación. Las palabras de Demet sobre su dolor y su lucha interna también pusieron de manifiesto la importancia de la vulnerabilidad en las relaciones. En una época donde muchas personas tratan de mantener una imagen de fortaleza y perfección, el hecho de que una figura tan prominente como Demet haya compartido su vulnerabilidad ha sido un recordatorio de que todos, en algún momento, necesitamos apoyo y comprensión. La vulnerabilidad no es una debilidad, al contrario, es una muestra de coraje y humanidad. La sinceridad con la que Demet abordó su situación también pone de relieve un aspecto crucial de la vida moderna, la necesidad de redefinir el concepto de éxito en las relaciones. Durante mucho tiempo, se nos ha enseñado que el éxito en el amor significa permanecer juntos para siempre, sin importar las circunstancias. Sin embargo, en un mundo que está en constante cambio, puede ser igualmente valioso reconocer cuando es el momento de seguir adelante. El acto de dejar ir, como mencionó Demet, puede ser un paso hacia una vida más plena y auténtica, tanto en el plano personal como en el emocional. Finalmente, lo que queda claro es que Demet ha dado un paso importante hacia su crecimiento personal. Aunque el futuro de su relación con Oğuzhan Koç sigue siendo incierto, lo que realmente importa es el proceso de sanación en el que está inmersa. El amor propio, la reflexión y la fortaleza emocional serán, sin duda, los pilares que la ayudarán a encontrar la paz y la felicidad en el futuro, ya sea sola o acompañada. Gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje emocional. No olvides suscribirte, compartir este video con tus seres queridos y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre la situación de Demet? ¿Cómo gestionas tú las relaciones personales en tu vida? Nos encantaría conocer tu punto de vista.